acerca de nuestro Señor Jesús. ¿De dónde vino nuestro Señor Jesús? Al principio, ¿dónde estaba el Señor antes que viniera aquí a la tierra? ¿Quieren saber eso? ¿Cómo se llamaba al principio su nombre? Nosotros sabemos que el ángel Gabriel le reveló a María que su nombre se llamaría en tres formas. Vamos a hablar en el español, María. Amén. En el hebreo se dice Miriam. En el arameo se llama Mariam. Amén. Pero fue revelado el nombre del Señor. Lo encontramos en el libro de San Lucas. Pero ese nombre no lo vamos a estudiar, sino vamos a ver dónde se encontraba y cómo teníamos que decir en este tiempo. Sabemos que su nombre es Jesús o Yahshua. Yahshua decimos, amén. Su nombre del Señor es Jesús Yahshua. En el griego lo llaman, hermano, Jesús. Pero al principio la palabra del Señor nos contará cómo dice. Les invito que abran sus Biblias en el libro de Juan, el Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 10, versículo 12, 14 y el versículo 18. Bueno, empecemos con la palabra de nuestro Padre. Dice así: en el principio, dice en tu Biblia, era el verbo. Pero aquí en la Biblia hebrea me dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era Yahweh. Y la palabra era Yahshua. O sea que era el verbo. Y aquí esta Biblia hebrea habla directamente. Ningún rodeo tiene. Y el versículo 3 nos dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Veamos entonces el primer versículo donde dice, en el principio era el verbo, dice tu Biblia. Amén. Aquí dice, en el principio era la palabra. ¿Por qué dice era la palabra? Sabe que los profetas declararon la palabra, profetizaron en el libro de Isaías. Amén. Encontramos todos los profetas profetizando que nacerá un niño, vendrá. Estaban soltando palabra. Los profetas estaban declarando la palabra. Entonces, como dice en tu Biblia, en el principio era el verbo. ¿Usted sabe qué es el verbo? Si llevamos a un estudio, el verbo significa palabra. Amén. En el principio era el verbo o era la palabra, y esa palabra se llamaba Yahshua, o Jesús lo decimos en el español. Amén. Se llama Yahshua. Nadie conocía por el nombre de Jesús como nosotros lo conocemos en el español. Los judíos siempre le conocían porque ellos querían decir, porque no le respetaban, porque no le creían en el Señor, y decían, hasta hoy en día dicen Yeshua. El nombre de nuestro Salvador no es Yeshua, es Yahshua. Yahshua en el hebreo. Pero nosotros en el español decimos Jesús. Amén. Entonces, en el principio, esto que era la palabra, o era el verbo, ese mismo verbo, esa misma palabra, era Jesús, nuestro Salvador. Cuando llegó a la tierra, nació en Belén, de Judá. Desde aquel momento ya le conocieron por la
revelación del ángel Gabriel que le dijo a Miriam o a María. Amén. Sus padres le pusieron ese nombre, pero en el hebreo decían Yahshua. Ahora, con el tiempo, cuando la Biblia llegó a nuestra América del Sur y en otros idiomas, recién nosotros le conocemos por la traducción. Decimos Jesús. ¿Cuántos están aquí? Y los judíos allá en el Medio Oriente, ellos dicen, ¿quién será Jesús? No sabemos. Solo sabemos que la gente lo que sabe, el que nació del vientre de María es Yahshua o Yeshua, nada más. Y en otros países, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, los ingleses no dicen Jesús, ellos dicen Jesus. ¿Se da cuenta? Pero el nombre de nuestro Señor Jesús en cualquier país, en cualquier mundo se llama Yahshua. Como el nombre del Padre también, el nombre del Padre, lo que en tu Biblia, en Reina Valera, que lo encuentras Jehová. En la Biblia hebrea no es Jehová. Es el nombre perfecto, su nombre se llama Yahweh. Amén. Pero para esto necesitamos gente estudiosa, gente que ama el estudio. Y las personas que no aman el estudio dirán, no, de que ese loco del pastor Elías, ¿qué hablará? Así nunca ningún otro pastor nos enseñó, no predicó. Bueno, la culpa no es mía, la culpa será de los pastores que no estudiaron y que no estudian, que no les gusta estudiar. Eso es el problema. Amén. Entonces, por eso ustedes y nosotros que estamos aquí bendecidos, que el nombre de nuestro Señor en el principio se dice aquí, y el apóstol Yohanan o Juan, a Juan se dice Yohanan en el hebreo, entonces lo está diciendo en el principio era la palabra o era el verbo, y el verbo era con Dios, dice, pero lo que dice Dios dice, era Yahweh, dice aquí, en Tanaj Kadosh, y la palabra era Yahshua, era Jesús. Amén. Veamos el versículo 3, entonces ahora pasamos. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. O sea, antes que el mundo conociera por su nombre, Yahshua o Jesús o Chishas o Yeusus, como lo llaman en diferentes países, antes que el mundo conociera, el Señor hizo todas las cosas que vemos. Por ejemplo, este globo tierra, los árboles, los animales de la selva, los pajaritos, todos los animales que tienen aliento de vida en su nariz. Y a nosotros también nos hizo nuestro Yahshua, nuestro Jesús, nuestro Chisas, nuestro Jesús. Amén. ¿Quién vive? ¿Por qué no le alabas entonces al Señor? Y sin Él nada lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Sin el Señor, nuestro Señor que murió en la cruz, si Él no hubiese hecho nada, existiría. El Señor Jesús es el creador. Nuestro Yahshua es el creador. Junto con el Padre Yahweh, y lo conocen ustedes por Jehová, junto con el Padre Yahweh, nuestro Yahshua y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, lo hicieron. ¿Por qué digo lo hicieron? Porque yo sé que mi Dios, lo que llamamos Elohim, Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh, se llama en tres personas. Entonces, cuando decimos Elohim, lo hizo.
Cuando decimos Elohim, estamos hablando en género, o sea, en genérico se llama plural. No es, estamos hablando con un solo nombre, porque alguien diría, entonces, ustedes tienen 3 dioses, nos dicen a nosotros, yo no tengo 3 dioses. A pesar que el Padre Yahweh, a pesar que el Señor Jesús, a pesar que el Espíritu Santo, las 3 personas componen a ser un solo Dios. Amén. Entonces, la Santísima Trinidad me hizo a mí del polvo de la tierra, a mi papá Adán, lo hizo del polvo de la tierra. ¿Cuántos tiene su papá que se llama Adán? Adán es nuestro primer hombre y padre de todos nosotros. Pero a Eva no lo hizo del polvo de la tierra. De lo que había hecho ya, sacó de su costilla de Adán y lo hizo a Eva, a ustedes, a las mujeres. Por eso a las mujeres se dice, el esposo dice, yo le digo a doña Pati que está, Donashi que está aquí, Patricia, le digo, mi costilla. Amén. ¿Cuántos de los esposos pudieran decir mi costilla? Nuestro hermano Julio que está aquí, su esposa que está, nuestra hermana, ahí está su esposa que está, mi costilla debe decir, porque salió de su costilla. Amén. Así dice la palabra. Pero el Padre lo hizo eso juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces Jesús, nuestro Yahshua, nuestro Chisas, nuestro Jesús, es el creador. Pero aquellos hombres mentirosos, los testigos de Jehová, dicen, Jesús fue creado. ¡Qué mentiroso! Yo sí soy creación. El Señor Jesús no es una creación, Él es Dios. Cuando vino aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús solamente tomó carne humana, en otras palabras, se encarnó. La palabra del Señor nos dirá esta noche, el versículo 10, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Ahí está, Jesús fue hecho, fue el que hizo al mundo. Amén. Por medio de Él fue hecho el mundo y por eso, a pesar de todo esto, la gente no le conocía. El versículo 12, mas a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en y su persona, de su poder, les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Cuando dice Dios, aquí la Biblia hebrea lo llama Yahweh. Amén. Entonces, cuando tú te entregaste tu vida a nuestro Señor Jesús, llegaste a ser hijo del Padre Yahweh. Yo también, y todos nosotros. Nacimos nosotros en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Yahshua, nos hizo nacer para que seamos hijos de nuestro Padre Yahweh. Y también el Señor Jesús tiene su Padre, se llama Yahweh. Amén. Jesús es nuestro hermano mayor y nuestro papá, nuestro creador, a pesar que es Jesús nuestro creador, pero siempre nos hace llegar al Padre Yahweh. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. El versículo 14 nos dice, por la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra, lo que dijo el primer versículo, en el principio era la palabra, ahora dice, o en tu Biblia dice, en el principio era el verbo, ahora dice, la palabra se hizo carne, o el verbo se hizo carne. Hermano, nuestro Señor Jesús, nuestro Yahshua, era la palabra y la palabra se hizo carne. Un hombre, Jesús fue un varón, un hombre. Nació del vientre de
Miriam. Amén. Un varón, un bebé varón nació. Creció como nosotros también. Y yo también era bebé. Todos éramos bebés. Hemos crecido. Pero hay una congregación satánica, dice, Dios madre. ¿Qué tal mentirosos? Dios nunca puede ser mujer. Dios es varón. Amén. Nuestro Señor Jesús es varón. Amén. Y se hizo carne, siendo la palabra. Diga conmigo, mi Señor, mi Salvador, siendo la palabra, se hizo carne. Y la palabra es espíritu. Diga conmigo, y la palabra es espíritu que da vida a los hombres. La palabra no es cualquier palabra humana, que lo que tú puedes hablar, esa palabra no, sino está hablando palabra divina, que era nuestro Señor millones de años, estaba allá en el tercer cielo y se le conocía por palabra. Y por palabra, ¿sabe por qué? Porque profetizaban, porque decían, os es nacido un niño. Era declarada la palabra. Amén. Y el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su Shekinah, la gloria, dice usted en su Biblia, y la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Aleluya. Su gloria habitó en nosotros, dice. Y aquí dice Shekinah, en el hebreo se dice Shekinah o Shekinah, dicen otros. Eso quiere decir la gloria, toda su plenitud de nuestro Dios llamado Elohim era la Shekinah o la Shekinah. Llegó aquí a la tierra nuestro Señor Salvador. Y el Shekinah murió en la cruz para librarte de tu pecado, para librarme de mi pecado. Shekinah, nuestro Señor glorioso, la gloria de Dios, murió en la cruz. El Señor Jesús trajo la gloria del Padre en su cuerpo, por eso dice Shekinah. Diga conmigo, Shekinah. A ver, Shekinah. Están aprendiendo algo de hebreo. Amén. Shekinah. La gloria del Padre. Mi Señor Jesús lo trajo en su cuerpo santo. Y por medio de su Shekinah conocemos al Padre Yahweh en su palabra. ¿Acaso alguien ha visto al Padre Yahweh? Por su palabra conocemos al Padre Yahweh. Nunca has visto con tus propios ojos, pero por ver a Jesús, por creer en Jesús y por su palabra, ya lo tenemos nuestro Padre, el Padre Yahweh, nuestro Rey. Él envió a su Hijo y nos cambió la gloria del Padre en su Hijo. Cuando llegó, nos hizo nuevas criaturas. ¡Aleluya! ¿Quién vive? El versículo 18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, dice en tu Biblia. Aquí dice, nadie ha visto jamás a Yahweh. Pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico a Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Escuchen, nadie vio al Padre Yahweh, al Señor, a nuestro Dios. Pero nuestro Señor Jesús, que es idéntico al Padre Yahweh, Él nos hizo conocer a su Padre. Amén. Si conocemos al Señor Jesús, también conocemos por su palabra a nuestro Padre Yahweh. ¿Cuántos están acá? Por su palabra ya le conoces
a tu Padre, a nuestro Padre Yahweh, porque el Señor Jesús nos hace conocer. Y el Señor Jesús es idéntico al Padre Yahweh. ¿Quién vive? Aleluya. Por ejemplo, cuando me junto con mi primer hijo, con mi último hijo, nos sentamos. Cuando cuando el último hijo que tengo se rasura la barba, parece igualito como yo. El hijo mayor que tengo también parecido como yo la cara. Aunque de viejo ya he cambiado también un poco, ¿no? Pero cuando antes todavía estoy hablando 25 años atrás, andaba con mi hijo mayor, él tocaba teclado y me preguntaba la gente y me decían, ¿es tu hermano? ¿Es tu hermano? Me decían para mi hijo, él es mi hijo, pero igualito como usted es, me dice. Claro que es mi hijo, idéntico, la foto de su papá. Y así nuestro Yahshua, nuestro Señor Jesús, es idéntico al Padre Yahweh. Por intermedio de nuestro Señor Jesús, entonces hemos conocido a nuestro Padre Yahweh. Él trajo su gloria, su Shekinah del Padre, y por eso a través de Jesús adoramos a nuestro Padre Yahweh. Amén. ¿Cuántos le alaban al Señor, al Padre? Aleluya. Ahora quiero sacarte de la duda lo que aquellos mentirosos, los testigos de Jehová que siempre han andado por ahí deambulando, han engañado. Y para eso, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Si alguien tiene listo su Biblia, le voy a prestar este equipo para que pueda salir al audio que está grabándose ahí. Entonces, para que pueda lecturar. Si usted puede leer ahí sin esto, no va a salir. Amén. ¿Alguien encontró Colosenses capítulo 1? A ver, estoy esperando que alguien encuentre y que nos lea. Nuestra hermanita ya lo encontró. ¿Sí? Pase, mamita, por acá. Va a lecturar Colosenses 1, versículo 15. Eso es lo que esta Biblia usan los testigos de Jehová y lo tergiversan. Sí. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias. El primogénito de toda creación. ¿Sabe? Reina Valera está tergiversado. Esta Biblia que tú tienes está tergiversado en Reina Valera. Pero ahora la Biblia hebrea nos va a decir de otra forma. Él no es primogénito de la creación. O sea que Él no es creación. Jesús no es creación. Por eso los testigos de Jehová dicen, Jesús es creación. Jesús fue creado, dicen. Ahora le voy a leer aquí. En esta Biblia hebrea. Dice así. A ver, todos atentos. Escuchen. Sus oídos. Él es la imagen invisible de Elohim. Invisible es el supremo de toda creación. Supremo. Supremo, digan conmigo. Supremo de toda creación. El hebreo no tiene coma, ni punto seguido, ni punto aparte no tiene el hebreo. Escuchen, aquellas personas mentirosas que escuchen esto. El hebreo en la lectura no hay punto seguido, ni coma, ni punto aparte. Cuando dice supremo, significa que Jesús es supremo, el creador está diciendo. No dice el primogénito, el principio de la creación. Cuando dice el principio de la creación, está diciendo Jesús fue creado. La Biblia, Reina Valera, fue tergiversado por los papas. Y es por eso te invito a que compres una Biblia Peshitta o esta Biblia hebrea que tengo. Entonces, aquí no te va a fallar. Dice, de nuevo leo, escuchen. Él es la imagen invisible
de Dios, dice en tu Biblia, Elohim, invisible. Él es el supremo de toda creación. Supremo cuando dice, ahora, ¿qué quiere decir supremo? Superior, mayor, máximo. A ver, escuchen, supremo significa superior, mayor, máximo. Jefe supremo. Altísimo, que no tiene superior. En su línea no tiene otro superior. Jesús es superior de todas las cosas. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús es el superior máximo. Él es el creador. Quiere decir supremo. Diga conmigo, supremo. Vamos, repitan esto. Supremo. Mi Jesús es supremo. No es principio de la creación. Mi Jesús es supremo creador. Él es el creador por eminencia. Él es el todopoderoso. Él es el creador, mi creador que hizo todo. Todas las cosas que vemos, Él lo creó. Por eso se llama supremo. Con esa Biblia los testigos de Jehová te agarran. Y no puedes cómo contestarle. Pero cuando tienes esta Biblia, ahí sí que... Porque toda la respuesta está en la Biblia original. Amén. Diga conmigo, mi Jesús es supremo. No es cola. Él es la cabeza. Él es mi creador. Él es el jefe máximo de toda la creación. Él lo creó. Él lo hizo a la luna, al sol, a las estrellas, el mar, todas las cosas. El Señor Supremo Jesús lo creó. Me creó juntamente con el Padre Yahweh. A mí, diga, me creó juntamente con el Padre Yahweh. Mi Yahshua Jesús me creó. Él es supremo. Alabanzas al Señor. Oh Señor, mira, entonces, a pesar que dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o al principio era la palabra y la palabra era Dios, era Yahshua. Al principio. En otras palabras, en el hebreo se dice, al principio cuando dice Aleph, eso se llama principio Aleph. Amén, diga conmigo, Aleph. Principio. Antes que todas las cosas no existían nada absolutamente. Él es el Aleph. Diga conmigo, Aleph. Taf. Aleph. Taf. No hay otro más que Él. Nosotros somos solamente su creación. Hay veces su creación le disgusta, le insulta cualquier cosa. ¿Quiénes? La religión, los religiosos. Pero a pesar de todo eso, el Señor dice, estas mis criaturitas no saben qué es lo que piensan. Oh, estas mis criaturitas. Somos unas criaturitas nosotros, pero nosotros no somos una simple criatura los que hemos alcanzado al Señor. No somos como los demás criaturitas, somos hijos de Dios. A aquellas personas que le discuten al Señor le dicen, estas mis criaturitas no saben. A pesar que declaré por ellos la salvación, no saben reconocer. Le da oportunidad de salvación y de perdón a todos. Y ellos se condenan porque ellos quieren condenarse. Porque la salvación ha sido dada para todos. ¿Quién vive? Entonces, Jesús, dale alabanzas al Señor. Jesús, nuestro Yahshua, es supremo. Él es el todo. No hay otro que reemplace a Él. Porque el Padre le dio toda la potestad y toda la autoridad cuando se hizo carne. Pero en el cielo cuando estaba nuestro Jesús,
era coigual al Padre y coigual al Espíritu Santo. No hay grande ni chico arriba en el cielo. El Padre igual al Señor Jesús, Jesús igual al Padre, el Espíritu Santo igual a Jesús y al Padre. No hay chico ni grande allá. Y para nuestro Señor, nosotros tampoco, no hay ni chico ni grande. No hay sabio, no hay tonto ni torpe. Todos somos unos en Cristo. Somos unos en Cristo. Amén. No hay un grandulón, no hay un enano para Dios, nada. Veo un testimonio, escucho, dice que un hombre llegó de aquí, de esta tierra, tenía una talla de 1,5 metros de tamaño, nomás un hombre, pero el predicador, después que murió, es trasladado al infierno, al cielo, y dice, este predicador que predicaba en la tierra, luchaba bastante, era una persona que clamaba, que daba todo su tiempo. ¿Conoces a él? Sí, le conozco, pero en la tierra era bajito de 1,5 metros. Dice que en el cielo son de la misma talla todos, aunque aquí en la tierra somos un poco grandes, otros medianos, todos. En el cielo no hay nada de más grande, nada. ¿Quién vive? Entonces, nosotros, no hay por qué usted que diga, alguien se envidia cuando alguien es un poco más alto, cuando alguien es un poco bajo. Una persona me dijo, ¿cómo quisiera haber tenido tu talla? ¿Cuánto mide? Me dice, más o menos por ahí estoy midiendo, más o menos por ahí, 1,5 metros, así nomás le digo. No, pastor, no 1,5 metros, no, yo mido 1,65 metros. Usted debe medir más. Ay, más o menos estoy por ahí. No puedo ser orgulloso por lo que un poquito alto que soy. Hay personas más altos que yo hasta acá. Y esas personas que son altos en el cielo son de misma talla que todos nosotros. Pero cuando llega a su presencia, todos somos iguales en el cielo. ¿Por qué? Aquí en la tierra dirá, pero nuestro hermano Rubén, ahí ve, su mamá me dijo, ore para que mi hijo que se vuelva flaco, me dijo. Aquí en la tierra es gordito nuestro hermano, pero en el cielo es igualito como todos, como yo o como otros. El hermano que está aquí. ¿Cómo te llamas, hermano? Con nuestro hermano Jorge. ¿Cómo le ven al hermano Jorge? Él puede saltar y brincar, ¿no? Un flaquito puede volar también. Si tiene alas, empezaría a volar por el aire también. Amén. No se envidien por lo que alguien es flaco o por lo que alguien es... Los flacos dicen, ¿cómo quisiera ser como el hermano Rubén? Dice el hermano. A nadie no le gusta así como tales. No, hay que agradecer como tal el Señor nos trajo. Tal como somos, hay que agradecer. Muchos se arruinan, su autoestima baja y dicen, porque yo soy de 1,50 m, el pastor Elías de 1,80 m, porque Dios no me creó igualito del tamaño del pastor Elías. Ay, pues empieza ahí. Su autoestima lo tira al piso y le dice, no, agradezca como el Señor te trajo. Si eres fiel, pasarás tal vez el tamaño del pastor Elías. Si todos miden de 2 metros, todos mediremos de 2 metros en el cielo. ¿Quién vive? A su nombre. No te rebajes. Nuestro Creador no se equivocó. Nosotros somos mal agradecidos solamente. Aprendamos a agradecer a nuestro Padre. Él es perfecto, el perfecto creador. Amén. ¿Quién vive? Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Entonces, en el principio, ¿quién era? Nuestro Jesús, ¿qué era en el principio? A ver, primero empecemos por acá. En el principio, ¿qué era? Nuestro hermano Rubén lo sabe todo eso. A ver, en el principio era la palabra y la palabra es verbo. ¿Y ese verbo quién era? Nuestro Señor. Dígame en 3 idiomas su nombre del Señor. Jesús.
Yahshua, Jesus y ¿qué más? Jesús. En 4 idiomas hemos hablado esta noche el nombre del Señor. Amén. Entonces, la palabra que era al principio, nuestro Señor, nuestro Yahshua, ¿qué era? Era la palabra. Después que la palabra, como se dice, era el verbo. Es la misma cosa. Y el verbo era... Sí, Jesús se hizo. Pero nosotros, escúcheme, nosotros no somos espíritus solamente. Nosotros tenemos 2 naturalezas, espíritu y carne. Pero si hablamos, somos tricótomos. Alma, cuerpo y... Alma, cuerpo y... Alma, cuerpo y... Oh, si nuestro Padre también es Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nosotros, por eso somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Por eso tenemos alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. En otras palabras, cuando Adán fue hecho a imagen de Dios, ¿qué pasó con Adán? Dice Adán, hablaba como ahorita les estoy hablando a ustedes, así el Padre hablaba con Adán y Eva. Dice que el Señor se paseaba, la Santísima Trinidad se paseaba en el huerto del Edén. Pero cuando el día que se reveló, obedeciendo a la serpiente antigua, la esposa y Adán perdieron a ser imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Adán perdió a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Pero ahora qué? Ahora, como ahora en ese tiempo Dios se comunicaba cara a cara con Adán. El Señor ya no se comunicaba cara a cara con Dios porque le desalojó del huerto del Edén. Ahora, ¿cómo se tenía que remediar esto? Pero el Padre dijo, lo único que tengo que hacer para tener comunión con los hombres, con la humanidad, a mi Hijo le enviaré a la tierra. Haré pacto con mi Hijo, con su sangre derramada, para que ellos vuelvan a ser mi imagen y semejanza. Nosotros podemos decir, yo no soy a imagen de Dios, ya no veo a Dios. Ellos veían a Dios, ellos hablaban con Dios, ahora yo nunca, ni siquiera una sola vez he visto a Dios, dirá usted. Pero por intermedio de Jesús, gracias. Si el Señor al principio era la palabra y esta noche estamos escuchando la palabra de Dios. Y si escucha la palabra del Señor, es igualito como estar viendo a nuestro Señor Jesús, su palabra. Y si no te gusta escuchar la palabra, entonces es otra cosa. Porque los que quieren escuchar la palabra o los que quieren ver a Dios vinieron aquí, están sentados ahora en sus bancas. Es igualito como estar viendo al Señor Jesús al escuchar su palabra. Por eso el Señor dice en el libro de San Juan, amados hermanos, el libro de Juan nos enseña, a ver, libro de Juan, ¿qué nos dice? 6:63. Sí. Seis 63 dice: el ruaj es el que da vida. En otras palabras, el espíritu es el que da vida. Y la carne no es de ayuda. Las palabras que les he hablado a ustedes
son ruaj y vida, son espíritu y son vida, dice en tu Biblia. Hermano, el espíritu es el que da vida, el ruaj es el que da vida, quiere decir, el espíritu es el que da vida. Y la carne de nada te ayuda, más bien la carne te arruina, te lleva al pecado. Las palabras que les he hablado son espíritu y vida. La palabra que estás escuchando es espíritu. Esta noche que estás escuchando esta palabra del Señor, eso se llama espíritu. Pero no cualquier palabra, sino palabra divina. Esta noche lo que estás escuchando se llama esa palabra espíritu. En ese espíritu que es la palabra, el Espíritu de Dios está presente. Amén. ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos lo sienten al Espíritu de Dios en su palabra? ¿La palabra te toca? ¿Te toca la palabra? Si la palabra te toca, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesús te está tocando a través de su palabra. En su palabra está presente. Por eso dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él es la vida, la palabra es la vida. Si no hay palabra, cuando no se habla la palabra, el Señor no está presente. Pero en su palabra, cuando hablamos en realidad con todo nuestro corazón, amamos la palabra, recibimos la palabra, estás recibiendo a Jesús. Si honras su palabra, honras al mismo Señor. En su palabra Él se hace presente. En su palabra se manifiesta el Señor. ¿Quién vive? Entonces alábale de todo corazón. Que el Señor me lo bendiga a todos.